comenzamos para que terminemos a la hora, se debe empezar a la hora. Entonces comenzamos este último día. Realmente, por el número de conferencias de este día con las demás, estamos justo en la mitad, nos pasa el Ecuador. Nos quedan 5 conferencias y se han pronunciado otras 5 ponencias. El doctor don Román Sor Rodríguez es profesor de Mariología en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Tiene muchos artículos publicados sobre el tema de Mariología, después también ha participado en la revista del Santuario de Torre Ciudad, Escrita de María, en la que a veces nos han pedido que ofrezcamos algún artículo. Pues yo creo que tampoco hace falta las presentaciones largas, porque lo importante es que hable, que sabemos pues, que es un profesor importante de Mariología de una universidad de prestigio en España, en la Universidad de Navarra. Yo me voy a bajar abajo para que puedan ver mejor también el PowerPoint y lo pueda ver yo del todo. Ustedes mejor y yo lo puedo ver. Gracias. Muchas gracias, Francisco María. En la preparación del jubileo del año 2000, el Papa San Juan Pablo II decidió la oportunidad de la celebración de un año mariano entre 1987 y 1988, ya que el nacimiento de la Virgen María había precedido al del Redentor. Parecía lógico hacerlo así. Como documento mariano para ese año, el Papa escribió la encíclica Redemptoris Mater, que desarrollaba la Mariología de la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II, es decir, un desarrollo doctrinal sobre el lugar de la Madre de Dios en el misterio de Cristo y de la Iglesia, con el hilo conductor de la obediencia de la fe. Además, durante el mismo año mariano escribió la carta apostólica Mulieres Dignitatem, a la que estamos dedicando esta semana de estudio de la Sociedad Mariológica Española. En ella presentaba frente al feminismo meramente igualitarista una visión integral del feminismo de la igualdad y de la diferencia, reconociendo la verdadera condición de la mujer como hija de Dios. En ese texto, la Mulieris Dignitatem, ocupa un lugar especial la Virgen María, como modelo de la mujer en sus 2 grandes vocaciones, la maternidad y la virginidad. En cuanto a esta última, se señala la virginidad como un signo del nuevo tiempo de la gracia inaugurado por Jesús y el establecimiento del reino de Dios, donde María es la primera y se convierte en tipo de la Iglesia, como virgen y como madre. Por ello se dice, y es una cita de esta carta, el celibato por el reino, o sea, la virginidad, es una novedad innegable vinculada a la encarnación de Dios. Termina la cita. El valor religioso de la virginidad es algo que también pertenece a la religión natural y es algo todavía más elevado en el misterio de Cristo, por el encuentro entre una tendencia innata y la revelación divina para la comunión con Dios. Para subrayar más su importancia ante la triste situación y desvalor en que nuestra sociedad tiene la virginidad, tanto natural como sobrenatural, veamos el lugar que ocupa en el corazón de la persona humana conforme al testimonio de la historia, mediante el recurso a la religión natural, para después verla en la Escritura y en la tradición de la Iglesia. Por tanto, un poco el esquema de esta ponencia se correspondería de este modo, ¿no? Primero veremos la virginidad en lo que es la religión natural, explicando también este concepto, la virginidad en la Escritura, la virginidad en la Virgen María, en la Escritura, en los primeros cristianos y el restablecimiento que se dio lugar en el siglo XX y permanece hoy todavía en el siglo XXI. Otra parte también me parece interesante aclarar que la palabra virgen como sustantivo es tanto masculino como femenino. Ayer mismo en la liturgia hispano-mozárabe se hablaba de
la Madre Virgen y el discípulo virgen, en referencia a San Juan Evangelista. Además se puede utilizar tanto como sustantivo como adjetivo. Por tanto, comencemos el primer apartado sobre la virginidad en la religión natural. El concepto de religión natural varía según los autores. No nos interesa como construcción filosófica que ha dado lugar, por ejemplo, en David Hume, ni como determinada religión positiva, ni como una religión inspirada en la naturaleza, porque después siempre ha habido concreciones, ¿no?, en diferentes sentidos, sino simplemente como algo que puede constatarse al modo de la existencia de Dios por la teodicea, por la simple razón humana. Y en la más amplia, diríamos, contexto de que es la teología natural, como un innegable fenómeno cultural que acompaña al hombre, porque tiene su base en la naturaleza, en la ley natural inscrita en el ser humano en el momento de su creación. Por tanto, sin querer entrar en debate conceptual, nos conformamos con el sentido que nos parece más elemental y sencillo y común de lo que cualquiera puede pensar que significa esta expresión de religión natural. Se trata, pues, del sentimiento religioso que anida en todo ser humano, que se ha manifestado históricamente en las culturas de todos los tiempos y lugares, ya que el ateísmo, por el contrario, es un fenómeno muy reciente y contrario a la inclinación natural del hombre, que al preguntarse por su ser y su destino alcanza una idea de la divinidad y le rinde culto. Lo que sí han sido muy variadas son las manifestaciones de este sentimiento natural, dando lugar a religiones muy diversas, que no son las reveladas por el mismo Dios, sino creaciones del hombre, con algún sustrato común. Por tanto, veamos cuáles son esas manifestaciones de la virginidad, que me parece importante, ¿no?, descubrir que la virginidad no viene solo con la revelación, sino que es previa a la revelación, como algo que entiende y puede conocer cualquier ser humano, que está en ese corazón del hombre. Dentro de ese anhelo común de toda criatura de dirigirse a Dios, obtener su protección, está esta idea de ofrecerle sacrificios o consagrarse a Él con la posibilidad de servirle en la virginidad. En general, se suele reconocer que en cualquier religión natural se encuentran varios elementos comunes y podemos destacar estos tres. El primero sería reconocer que hay seres superiores, como uno o varios dioses, semidioses, ángeles, etc. El segundo es creer que esos dioses gustan de un determinado comportamiento de los seres humanos y reprueban otros, de modo que hay unas reglas morales ante ellos. Es la cuestión del bien y del mal, que está también en todas las civilizaciones y después traducido a la religión. Y en tercer lugar, vendría la posibilidad de establecer una relación con ellos mediante los ritos y actos de cultos, oraciones, sacrificios, sacerdocios, virginidad. Aquí entraría la cuestión de la virginidad natural. Para tenernos a la época y lugares más cercanos al tiempo de nuestro Señor y de su Madre, nos limitaremos a poner algunos ejemplos dentro del paganismo griego y romano que pone de manifiesto la alta estima en que se tenía a las vírgenes. En referencia al panteón pagano de griegos y romanos, algunas diosas vírgenes fueron Diana y Minerva. La diosa Diana o Artemisa para los griegos, hija de Zeus y hermana de Apolo, que por los hechos de los apóstoles sabemos, por ejemplo, que era la patrona de Éfeso, y que por defender su devoción se provoca un altercado ante la predicación de San Pablo promovido por los plateros, que temían perder sus ingresos si descendía la venta de imágenes de la diosa Artemisa, ¿no? Era esta diosa de panteón pagano la diosa virgen de la caza y de la naturaleza y de la luna como signo de castidad. Era la patrona de las doncellas. Tenía una gran belleza y una gran habilidad en la caza. Por ello se la suele representar con un arco y una aljaba para las flechas y acompañada por un ciervo. Se cuenta que a su padre, siendo niña, le pidió 9 dones a Zeus. Entre ellos, el primero fue permanecer siempre virgen.
Entonces esto nos debe cuestionar también a nosotros, ¿no? En nuestra sociedad. ¿Qué pasa con el valor de la virginidad cuando es algo que ha estado siempre presente, ¿no? En las culturas y en las religiones? Ese fue el primer don que le pidió, permanecer siempre virgen. Y entre los demás había algunos como tener un arco y unas flechas para dedicarse a la caza, tener 60 hijas del océano para su coro, que la acompañasen, y 20 ninfas que cuidasen de su arco y de sus perros. Y en lugar del patronazgo sobre alguna ciudad, lo que le pidió fue su poder, tener poder sobre las montañas, más acorde con su vocación venatoria, y además ayudar a las mujeres en el momento de dar a luz. O sea, una virginidad también al servicio de la maternidad. Uno de los relatos sobre su vida cuenta que cuando fue sorprendida bañándose en el bosque por el príncipe tebano Acteón, que iba de caza con sus perros, se indignó tanto que lo transformó en un ciervo que fue después devorado por sus propios sabuesos, incitados por Artemisa. O sea, que era un tema muy serio, cómo se custodiaba su castidad. Un episodio que a lo mejor nos trae recuerdo lo que se cuenta sobre Susana en el libro de Daniel. Aunque la belleza de Diana fue pretendida por muchos, en todas las historias de mitos, ¿no?, griegos y romanos, ninguno logró enamorarla, de modo que permaneció siempre virgen. En cuanto a Minerva o Atenea, para los griegos, que nació de la cabeza de Júpiter, de Zeus, era la diosa virgen de muchas cosas, como la sabiduría y la guerra, del comercio y los oficios, de las artes y la educación. Jamás se casó ni tuvo amantes, inaccesible, como uno sabe por historias, ¿no?, de los dioses griegos, la multitud de aventuras y lances amorosos que tenían, empezando por el mismo Zeus. Era, decíamos, diosa del comercio, de las artes, de la educación. Fue inaccesible al amor, como Diana anteriormente vista, ¿no? Y ahora Minerva, o mejor Atenea, porque era el nombre griego, era la patrona de Atenas, que lleva su nombre, y su templo, que es conocido como el Partenón, lo que significa es casa de la diosa virgen, porque Parcenos en griego es virgen. También se les denomina, por tanto, Atenea Partenos por su condición de tal. Como curiosidad se puede señalar que Artemisa y Atenea se encontraron en bandos opuestos en la guerra de Troya. Artemisa, como su hermano Apolo, pugnaba en favor de los troyanos e impuso que Agamenón, que había cazado un ciervo es propiedad de Artemisa, en una arboleda sagrada, tuviera que sacrificar a su hija Ifigenia para que sus naves pudieran tener viento favorable y llegar a Troya. Según algunas versiones, Ifigenia, que era virgen, fue sustituida por una corza al final y salvó la vida, y se convirtió en sacerdotisa de Artemisa, una sacerdotisa virgen, Ifigenia, para una diosa virgen, Artemisa. Atenea, como diosa de los atenienses, apoyó a los aqueos y a sus héroes como Aquiles, que fueron los que vencieron. Pero como lo más evidente y perdurable en nuestros días, porque a lo mejor a la gente todo esto le resulta como muy lejano, ¿no?, y poco constatable, podemos hacer referencia dentro de esta tradición pagana la casa de las vírgenes vestales, cuyos restos todavía pueden verse en el foro romano. Se calcula que tenía 3 pisos y capacidad para unas 50 vírgenes, pues nadie que no lo fuera podía vivir allí. El centro lo ocupaba un patio con 3 piscinas y pórticos donde había estatuas de anteriores vestales máximas. Las vestales eran unas vírgenes, y esto es contemporáneo a Cristo y a Santa María. Como esto tenía lugar en Roma, eran estas vírgenes consagradas al culto de la llama sagrada de Roma. Los restos arqueológicos nos muestran el complejo que se llamaba el Atrium Veste. Si hemos estado por el foro romano, pues podemos reconocer estas imágenes, ¿no?, y el esquema de cómo estaba constituido este conjunto monumental, ¿no?, que se formaba por el templo y la casa de las Vestales, cerca de la casa del pontífice Máximo, que regía el colegio de las Vestales. El templo de Vesta es muy fácil de reconocer por su forma circular. En cuanto a Vesta, la diosa a la que estaba consagrado era el equivalente a la griega Hestia. Así pues, era hija de Saturno y hermana de Júpiter.
Júpiter, Neptuno, Plutón, Juno y Ceres. Era la diosa de la tierra y del fuego y del hogar y representaba la fidelidad. O sea, tenemos una tercera diosa virgen en este panteón. Como diosa del hogar tenía encomendado el fuego de la casa. Por esta razón las vestales se encargaban como obligación principal de mantener encendida la llama que había en el templo como símbolo del fuego eterno. Si este fuego se apagaba, vendrían grandes calamidades sobre Roma, ya que Vesta también era su protectora y la llama el signo de su favor sobre Roma. Así en el templo no había una imagen de la diosa, sino solo en su centro el hogar donde ardía la llama. La Vestal era el único sacerdocio femenino de Roma. Entraban a los 10 años, el tiempo que dedicaban al culto, y debían pertenecer a las grandes familias patricias de Roma y tenían un gran reconocimiento en la ciudad, eran muy admiradas en esa condición virginal. Este notable prestigio llevaba que si salían por la calle iban cubiertas con un velo blanco, que también utilizaban en actos de culto y simbolizaba su voto de castidad. Hoy día las vírgenes consagradas también uno de sus signos distintivos es el velo en la Iglesia Católica. Y si incumplían este voto de virginidad, lo pagaban con la muerte. Porque veis la gran estimación en la que se consideraba en esa sociedad, que uno diría que más bien una sociedad frívola, piensa los romanos, orgías, cosas parecidas, había un gran aprecio por la virginidad y por estas mujeres consagradas a la diosa Vesta. Por el contrario, se suele decir que en el Antiguo Testamento, entre los hebreos, la virginidad tenía nulo aprecio. El principal argumento que se esgrime como precedente contra la virginidad del pueblo escogido es el episodio de la hija de Jefté, que sucedió de esta manera. Jefté había hecho una promesa de que si vencía a los amonitas ofrecería lo primero que saliera a recibirle al regresar a su casa. Y quien salió fue su hija única. Entonces él se lamentó, rasgó sus vestiduras, pero fue su propia hija quien le dijo que debía honrar su promesa y llevarla a cabo. Y lo que le pidió fue llorar su virginidad por 2 meses. Y al terminar ese tiempo volvió y su padre cumplió el voto, como se cuenta en Jueces, capítulo 11. Entonces, pues la virginidad, ¿no? Las mujeres hebreas lo que querían era ser madre y formar parte, ¿no?, de la línea del Mesías. En sentido contrario, se puede hacer referencia a un testimonio que muy pocas veces se cita a favor de la virginidad, aparte del episodio, ¿no?, de que se puede decir que Elías y Eliseo pudieron ser célibes, y en Elías se puede destacar su relación con el Bautista. Ambos, por otra parte, son los inspiradores de la Orden del Carmen. Y de aquí se podría llegar a este ejemplo de la vida célibe de San Juan Bautista, que es indiscutible, y de lo que se sabe sobre esa posibilidad en la comunidad de los esenios. Pero a lo que quería referirme como dato más importante aún, y que es textual de la Sagrada Escritura, se encuentra en el libro de los Números, y hace referencia a los votos que pueden contraer las mujeres. Y habla de mujeres solteras, mujeres casadas y viudas. Y ahora no es fácil leerlo, ¿no?, que esté aquí puesto, pero lo podéis encontrar en el capítulo 30 de Números. Y que en esencia hace referencia a esto, ¿no? Si una mujer hace un voto al Señor, adquiere un compromiso en su juventud, mientras vive en casa de su padre, es una soltera que está en casa de su padre, y si su padre se entera de su voto, del compromiso que ha contraído y no le dice nada, sus votos son firmes y todos los compromisos que ha contraído son firmes. Ahí no entramos, por tanto, en este pasaje se habla de la posibilidad de un voto virginal en una joven soltera. Es algo factible, algo que podía conocer una doncella como María y vivirlo en su casa de Nazaret. Y hago referencia a esto porque ahora quiero mencionar, entrando ya en la Escritura, a la Virgen María, en su situación
y lo que tenemos, ¿no? Como sus primeras palabras en la Escritura. En la escena de la Anunciación, cuando el ángel le habla a María de una futura maternidad, ella contesta, sabemos bien, no conozco varón. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Es lo primero que tenemos de Santa María en la Escritura. Antes se ha dicho de ella que es la llena de gracia, y eso conducirá después, cita principal de la Escritura, al dogma de la Inmaculada. Y aquí en esta expresión, estas palabras que pronuncia Santa María, lo que dará lugar a la definición del dogma de la virginidad perpetua. Pero consideremos con un cierto detenimiento estas palabras, porque ha habido opiniones muy contradictorias a propósito de las mismas. Bueno, pues no conozco varón, parece claro, ¿no?, lo que está diciendo. Pues para muchos no lo ha sido, ¿no? La explicación más generalizada es la que considera que María había hecho un voto, tenía un voto de virginidad, algo que se remonta a autoridades tan significativas como San Gregorio de Nisa, y que también sigue San Agustín, y que por su influencia se extiende por todo Occidente, y diríamos que es adoptada de un modo mayoritario. Sus defensores, sobre todo, lo que destacan, aparte del sentido literal, que nadie discute, no, es que cabe otra traducción, que dijera otra cosa, ¿no? Eso no es lo que se discute. Dice, sobre todo, que si no significase eso, las palabras de María carecerían de sentido, ya que además estaba desposada. Bueno, ¿por qué diría eso, no? Ha habido otras explicaciones, y que por reducirlas, por ir a lo más central, son las que justifican esas palabras por razones teológicas o literarias. Es decir, no pensar, ¿no?, que estas frases sean históricas literales, sino que la explicación teológica lo que viene a decir es que la primera comunidad creía en la concepción virginal del Verbo y por eso construye un diálogo. Algo parecido es la explicación a que se trata de un mero recurso literario. Estamos en el género literario de anuncio, y entonces parece que la persona a la que se esté anunciando algo tiene que intervenir y dar algo, decir algo por su parte para que haya un diálogo en ese género literario de la escritura referida a los anuncios. Pero claro, eso dirían, bueno, simplemente eso es lo que se quiere hacer. Para hablar de que hay una concepción virginal, pues la Virgen María se le pone en sus labios una pregunta que no sabemos si formuló o no formuló, y así el ángel explica con claridad que la concepción será por obra del Espíritu Santo. Pero todas estas cuestiones nos plantean algún problema. Esa reconstrucción simplemente es una mera reconstrucción. ¿Por qué María dice exactamente eso, ¿no? Cuando, si hablamos del género literario del anuncio, Zacarías ha hecho una pregunta. Pero la pregunta que ha hecho Zacarías, en la escena, cuando se está hablando, ¿no?, de la encarnación, de la concepción de Juan Bautista entre Zacarías e Isabel, la pregunta que hace es normal. Somos ancianos, mi mujer es estéril, ¿cómo podrá ser esto? Pero la pregunta que hace la Virgen María no tendría ese sentido de algo razonable, a nuestro modo de ver. Y junto a todo esto tenemos también el paralelismo con Isaías, y vemos que ha habido diferentes interpretaciones, pero vamos con cierta fidelidad para llegar, ¿no?, a decir esto, el paralelismo con Zacarías, y sobre todo a lo que quería hacer referencia, porque me parece más relevante hoy. Decir, bueno, son teorías, pues si la mayoritaria es esta, pero claro, uno, si recomienda el libro de la infancia de Jesús, de Benedicto XVI de Ratzinger, se va a encontrar con un problema en este punto, un punto tan sustancial como la virginidad de nuestra Madre. Si ahora lo tenéis presente, que es lo que aquí dice Benedicto XVI. Él nos cuenta que la segunda reacción de María, es lo que tenemos en la pantalla, resulta enigmática para nosotros.
porque se ha presentado como una virgen desposada con José, se supone que es una mujer joven, y la primera reacción es la sorpresa, ¿no? Cuando el ángel dice, no temas, María. La primera reacción ante la aparición del ángel. La segunda es, después del titubeo pensativo con que había recibido el saludo del mensajero de Dios, el ángel le había comunicado que había sido elegida para ser la madre del Mesías. María pone entonces una breve e incisiva pregunta. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. ¿Saben? Pues esto es lo que dice, estas son sus primeras palabras, lo estamos recalcando porque también tiene su importancia, que lo primero que ella nos dice es, desde la teología tradicional, ¿no? Desde los padres y el magisterio, también el magisterio reciente, es que aquí está diciendo que yo soy virgen. Y lo está diciendo de un modo de presente, pero también como una disposición estable. Es decir, como a nosotros podría ocurrirnos si alguien nos pregunta, viene con un pitillo y nos dice, ¿tienes fuego? Y yo contesto, no, no fumo. Eso no quiere decir que yo en ese momento, pues mira, es que ahora no estoy fumando y no, sino es una disposición permanente de la persona. No, yo es que no fumo, por eso ni tabaco, ni cerillas, ni mechero, no tengo fuego. Yo no fumo. Es lo que está diciendo la Virgen María, que todo el mundo entiende que es lo que está ella diciendo en ese momento. Benedicto XVI, en la infancia de Jesús, hace la misma comparación con la pregunta de Zacarías y dice, mientras que la pregunta de Zacarías pues es comprensible, que diga eso en aquel momento y por eso va a ser castigado con la nudez, dice, pero esta pregunta, la de María, parece inexplicable para nosotros, puesto que María estaba prometida y, según el derecho judío, se la consideraba ya equiparada a una esposa, aunque no habitase todavía con el marido y no hubiera comenzado la comunidad matrimonial. Dice, bueno, pero si parece, si tú te vas a casar, parece que estás dispuesta a tener una prole. A continuación, Benedicto XVI, Ratzinger, recuerda las distintas respuestas que se han dado y que ya hemos hecho mención, ¿no? La primera, que es la tradicional de que te hubiera hecho un voto, la rechaza. Y dice, a partir de San Agustín se ha explicado la cuestión en el sentido de que María habría hecho un voto de virginidad y se habría comprometido solo para tener un varón protector de su virginidad. Pero esta reconstrucción está totalmente fuera del mundo judío en tiempos de Jesús y parece impensable en ese contexto. Pero ¿qué significa entonces esa palabra? De modo que en la infancia de Jesús se rechaza la versión de que María hubiera hecho un voto, un compromiso de permanecer virgen. Y después sigue con las otras explicaciones que tampoco le convencen, lo que hemos dicho de la explicación teológica o la literaria. Y al final, lo que nos sorprende es que esta es su conclusión. Ha rechazado todo lo que se ha dicho en la historia de la Iglesia a propósito de esa frase de María. Y así concluye. La exégesis moderna no ha encontrado una respuesta convincente. Y por tanto, el enigma de esta frase, o quizá mejor dicho, el misterio, permanece. María, por razones que nos son inaccesibles, no ve posible de ningún modo convertirse en madre del Mesías mediante una relación conyugal. El ángel le confirmó que ella no será madre de modo normal, después de ser recibida en casa de José, sino mediante la sombra del poder del Altísimo, mediante la llegada del Espíritu. La afirma con aplomo para Dios. Nada imposible. Pero no deja de sorprender, después de 2000 años de teología en la Iglesia, que diga que esta frase de la Virgen, no conozco varón, permanece inexplicable. El misterio permanece. Pues, pero claro, no nos vamos a quedar con esto, ¿no? Pero esto está escrito hace muy poco. Esto es un libro ya de este milenio. Y todavía una personalidad de esta categoría, Papa, teólogo eminente, nos dice que no se sabe por qué María ha dicho esto, pues no deja de ser muy llamativo. Tenemos la opinión de un antiguo socio, ¿no?, de nuestra sociedad mariológica ya fallecido, el jesuita Cándido Pozo,
que ya con anterioridad había dado respuesta a este tipo de objeciones, diciendo: personalmente estamos persuadidos de que toda la discusión en torno a este versículo 34, el no conozco varón, no ha nacido de dificultades internas al versículo, sino de algo que es externo a él, la inverosimilitud de un propósito de virginidad en un ambiente judío en el que la virginidad no era estimada. Por otra parte, añádase la paradoja de la situación de una muchacha que con propósito de virginidad está desposada y por tanto camino del matrimonio. Ya respondía con anterioridad a ese tipo de posiciones que después reflejará en la infancia de Jesús, Benedicto XVI. Pero vamos a otra que me parece la principal, ¿no? La principal argumentación que nos ofrece San Juan Pablo II en las catequesis marianas que tuvo a partir de 1996. Fueron unas 70 audiencias generales entre el año 96 y 97 en que fue haciendo un curso de Mariología. En la 27ª, que corresponde al 24 de julio de 1996, atendió a esta cuestión. Y decía, en relación con su prima Isabel, es diversa la situación en la que María se encuentra. No es una mujer casada que tenga problemas de esterilidad, pero por elección voluntaria quiere permanecer virgen. Por consiguiente, su propósito de virginidad, fruto de amor al Señor, constituyó al parecer un obstáculo a la maternidad anunciada. A primera vista, las palabras de María parecen expresar solamente su estado actual de virginidad. María afirma que no conoce varón, que es virgen. Ponen de relieve estas palabras tanto la virginidad actual como su propósito de permanecer virgen, como tantos lo han entendido así. La expresión que usa, sigue siendo cita literal de Juan Pablo II, con la forma verbal en presente, deja traducir la permanencia y la continuidad de su estado. María, cuando continúa el Papa, ¿no? Cuando presenta esa dificultad, lejos de oponerse al proyecto divino, lo que manifiesta es la intención de aceptarlo totalmente. Lo que quiere saber es el cómo, cuando ella ha optado por una vida virginal. En particular, y me parece el momento central, ¿no? Donde explica Juan Pablo II, ¿cómo es esto posible? Bueno, tenemos la historia sobre el contexto, el mundo hebreo, que el ambiente que no favorecía en esta. Nos dice Juan Pablo II, la extraordinaria historia de la Virgen de Nazaret no debe, sin embargo, hacernos caer en el error de vincular completamente sus disposiciones íntimas a la mentalidad del ambiente, subestimando la unicidad del misterio acontecido en ella. Es que hay que pensar en quién es ella, en esta criatura extraordinaria, ya concebida sin pecado original. ¿No? ¿Cómo nos podemos poner nosotros en su situación y en su comunión con Dios? En particular, no debemos olvidar que María había recibido desde el inicio de su vida una gracia sorprendente. Por eso la conclusión es rotunda. Así pues, se debe afirmar que lo que guió a María hacia el ideal de la virginidad fue una inspiración excepcional del mismo Espíritu Santo. Claro, personas con vida de oración que tienen idea, ¿no? Lo que es tratar al Señor, que hay esas comunicaciones divinas, que la gente recibe dones, ¿no? Y eso es también lo que Juan Pablo II reafirmaba en Mulieris Divinitatem. Desde el momento de la venida de Cristo, la espera del pueblo de Dios debe dirigirse al reino escatológico. Y allí pues, encontramos con esta figura, ¿no? De la Santísima Virgen, que así lo recibe en primera persona, ¿no? Como todo esto va en preparación de lo que va a ser ahora el reino de Dios. Por tanto, a la hora de recibir dones divinos tenemos como dos niveles, ¿no? El planteamiento humano, que sería la copia o desarrollo de un modelo. Bueno, en la Iglesia ha surgido esta iniciativa, porque esta persona ha pensado cómo solucionar esto, la pastoral con la juventud, y entonces tiene estas ideas. Bueno, pero si estamos en un planteamiento sobrenatural, que es lo que hay que aplicar al hablar de la Santísima Virgen, pues hablamos de una moción divina original, que no tiene nada que ver, digamos así, con el contexto, y que se ha dado en la historia de la Iglesia con mucha frecuencia. San Antonio Abad, para iniciar la vida eremítica, dice, bueno, San Antonio Abad se sentó en una mesa, con los papeles, se puso a pensar en algo, o simplemente Dios lo movió hacia el desierto, y ahí empezó todo este fenómeno de la vida eremítica y monástica.
o San Francisco de Asís para iniciar las órdenes mendicantes, pues sabemos que tuvo diferentes mociones que al principio no las entendió del todo bien. O en el siglo XX San José María Escrivá, para hablar de la santificación de la vida ordinaria y del trabajo, dice, bueno, San José María, ¿qué fue? Porque si uno piensa en el contexto, diría, posiblemente la España de los años 20 del siglo pasado, pues no era el lugar ideal para hablar de la santificación del trabajo, con el retraso que teníamos en la industrialización, del propio concepto de la idea del trabajo. Quizá en otro país eso hubiera sido más adecuado, que alguien lo hubiera pensado. No, fue un don de Dios, una revelación de Dios, que no atiende a ese otro tipo de consideraciones humanas cuando da sus carismas. Tenía aquí pensadas, pues bueno, otra serie de cosas sobre el dogma de la virginidad. La virginidad fue una de las primeras espiritualidades que se dieron en la Iglesia junto al martirio, y por eso tenemos en los textos de los padres de la Iglesia un desarrollo muy rico, con textos maravillosos a propósito de la virginidad. Vírgenes y mártires son la santidad de los primeros siglos en la Iglesia. Después, al acabarse las persecuciones, queda la virginidad como el gran modelo de espiritualidad y el que aparece después en los tratados. Tenemos una bibliografía excepcional a este propósito, que es este libro de Francisco Guizmanos, Las vírgenes cristianas de la Iglesia primitiva, donde hay un desarrollo histórico y también hay una gran selección de textos patrísticos que nos permite un acercamiento en un solo volumen, ¿no?, a todo lo que hay en los padres de la Iglesia. Está la edición antigua de la BAC, pero recientemente, hace unos años, se hizo una reimpresión en tapa blanda, que por tanto es un libro relativamente accesible, no es imposible encontrarlo como sería si no se hubiera hecho esta reimpresión de esta obra, donde tenemos un material riquísimo. Bueno, por el reino de los cielos, en la Escritura Jesús habla a menudo, ¿no?, de esto, y como ya hay que llegar hacia el final, voy a ir directamente hacia la conclusión, porque tenía citas y referencias de los tratados, ¿no?, la virginidad de San Gregorio, y después el texto lo daré íntegro, ¿no?, para la publicación, la virginidad de San Gregorio de Nisa, por tener un padre oriental, y la virginidad de San Ambrosio de Milán, que también escribió mucho en la Iglesia occidental. Llamó la atención de los obispos. Posteriormente, digamos, bueno, ¿qué hay durante toda la Edad Media? Pues de la virginidad se pasó a la vida monástica, realmente. O sea, las personas que querían permanecer en celibato, pues hacían monjes o monjas, ¿no? O sea, no existe después un desarrollo diferenciado, ¿no?, al margen de la vida religiosa. Lo que sí nos interesa, pues ya llegando al momento actual, que hay una encíclica, entiendo que es muy poco conocida, de Pío XII sobre la virginidad, cuando ya a mediados del siglo XX la virginidad era muy cuestionada, y esa situación desgraciadamente sigue hoy, ¿no?, el celibato, la virginidad, cuestiones de entender. Pues aquí habla, ¿no?, sobre la virginidad consagrada, toda la encíclica dedicada a ella. Después, en el Vaticano II se habló de restaurar el orden de las vírgenes, y eso se ha hecho, ¿no?, restablecer la orden de las vírgenes, y existen, yo creo que no muchas, pero sí que está restaurado el orden de las vírgenes en nuestros días, y en algunos lugares con estos signos, ¿no?, del anillo, del velo, el libro de la liturgia de las horas, pero está centrado solo en mujeres. Además, como veis en este caso que he encontrado en estas fotos, pues va como una novia, ¿no?, la Virgen como esposa de Cristo, porque la virginidad no tiene como modelo, primer modelo a la Santísima Virgen, sino que la virginidad tiene como modelo a Cristo. La virginidad es cristológica, aunque después ya pues, se va releyendo, ¿no?, a través de la Santísima Virgen. Y llego a lo que sería ya la conclusión, ¿no? También Juan Pablo II, la Virgen contratada, ha habido congresos, ¿no?, sobre el Ordinum Virginum, y a partir de todo lo que he querido presentar, ¿no?, durante esta ponencia, estamos en condiciones de comprender mejor las características de este don divino. Podemos verlo en relación con la creación original y la recreación redentora. Vamos a ir al momento de la creación de la primera pareja en el paraíso y veremos después lo que ocurre en la redención. Es decir, la virginidad pertenece no tanto a la creación de Eva en el paraíso como al designio salvador mediante la encarnación virginal del Verbo en María, la nueva Eva. Tenemos esas dos parejas, ¿no?
El momento de la creación del hombre y de la mujer, creados a imagen y semejanza de Dios, se crea una pareja conyugal, matrimonial, Adán y Eva, con el fin de perpetuar la especie y llenar la tierra. Después del pecado original y con la introducción del mal en el mundo, las relaciones humanas se desordenaron. Y no podemos saber con los datos revelados cuál era el plan divino inicial sobre la virginidad. No obstante, algo del proyecto original perdura conforme al testimonio de la virginidad en la religión natural. Por eso le hemos dedicado esa atención anteriormente. En cambio, con la venida del Verbo, las cosas recuperan su primer esplendor, que incluso se elevan por encima de él. Así tenemos, para empezar, una segunda pareja, Jesús y María, nuevo Adán y nueva Eva, que no es una pareja conyugal, sino virginal, y su relación es de filiación, madre e hijo, lo cual nos habla de este particular modo de ser imagen y semejanza, a través de la filiación del Hijo y el amor del Espíritu Santo. Por ello, la humanidad, que al principio fue creada ahora con la redención, ha sido recreada con la vida de la gracia y su signo es la virginidad. Así, en la primera pareja, por el pecado se podría decir que el alma resultaba sometida al cuerpo y se imponía a la generación, con una inclinación hacia el mundo animal y un término de corrupción en la tierra, como pago por el grave pecado introducido, se observa incluso en el mismo matrimonio. Por la debilidad que hay en la Escritura, poligamia de patriarcas, reyes de Israel, como en el nivel de repudio admitido por Moisés, y que Jesús restaura respecto al matrimonio en su pureza original, incluso indica que proviene todo ello del pecado, señalado aquí como dureza del corazón. Por eso, ¿cómo va a extrañarnos hoy la abundancia de divorcios y uniones de hecho meramente temporales, ¿no? La campaña, el oscurecimiento hoy de la virginidad y su rechazo en muchos ambientes, ¿no? Como se combate la luz para entender la fealdad del alma corrompida. En cambio, en la segunda pareja, por el imperio de la gracia, el alma domina sobre el cuerpo y triunfa la virginidad. Como modo excelso de vivir el amor y separándose del mundo animal, y se tiende hacia el mundo celeste para ser como ángeles, ¿no? Y a la espiritual incorrupción, comparándose con los ángeles, como en algún momento dice el mismo Cristo. Cuando resuciten, ni los hombres se casarán, ni las mujeres tomarán esposo, serán como ángeles en el cielo. Alcanzarán un modo espiritual de comunión con Dios conforme al modelo nupcial descrito por muchos autores místicos. De este modo puede verse la virginidad como signo del reino de Dios, según el Señor nos lo ha mostrado y vivido. Y así en este seguimiento de camino hacia el cielo y el encuentro con Dios, Santa María ha sido la primera y es nuestro modelo humano. Gracias por su atención.